En esta clase vamos a estudiar los conceptos básicos de la mecánica del continuo. Vamos a empezar estudiando lo que es un cuerpo y su configuración. Vamos a estudiar las hipótesis básicas de la teoría, continuidad y permanencia de materia. Como se trata del movimiento de los cuerpos, vamos a estudiar la deformación y el movimiento, la forma analítica que tiene la deformación, y en la próxima clase vamos a estudiar el movimiento. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos macroscópicos rígidos. La mecánica del continuo, en cambio, trata la deformación y movimiento de los cuerpos deformables, sean estos sólidos, plásticos, fluidos, etc. Presenta dos grandes cuerpos de teoría: la teoría general, que habla de las leyes de conservación. Las leyes de conservación son las tres leyes típicas: la conservación de la masa, la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación del momento cinético. La segunda parte de la teoría es la teoría de las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas describen clases de materiales. La teoría general más una ecuación constitutiva resulta en una teoría particular. Algunas teorías particulares clásicas de la física y de la ingeniería son las que mencionamos a continuación. El estudio del fluido ideal, un fluido no viscoso, constituye la hidrodinámica estudiada hacia finales del siglo XIX. El estudio del fluido newtoniano, un fluido viscoso isotrópico lineal, es la base o es el material que estudia la mecánica de fluidos. La teoría de la elasticidad estudia los sólidos elásticos, de importancia en ingeniería civil, por ejemplo. Lo mismo que la teoría de la plasticidad, que estudia los materiales plásticos, que son los que luego de la deformación no vuelven a su estado inicial. Lo mismo ocurre con los materiales viscoplásticos. La viscoplasticidad estudia estos materiales que son plásticos y además viscosos. Las teorías particulares se han extendido para tratar diversas clases de materiales. Actualmente se están desarrollando otras teorías híbridas para acoplar conceptos corpusculares con los conceptos del continuo. Todas estas teorías se basan en los mismos fundamentos que vamos a estudiar en la primera parte de este curso. Dos conceptos fundamentales, son el concepto de cuerpo y de configuración. Existen otras teorías que estudian los materiales y los cuerpos, las teorías corpusculares o microscópicas. De ello, la teoría paradigmática sería la teoría cinética general, la ecuación de Boltzmann. Smooth Particle Hydrodynamics es un método numérico para estudiar fluidos, se basa en partículas. La teoría de flujo granular para estudiar el flujo de la arena, por ejemplo. En todos estos casos, los cuerpos reales que estudian en estas teorías tienen distintos grados de agregación de partículas, átomos, granos, etc. Estas partículas son corpusculares y finitas y tienen distinta naturaleza y escala consideradas por las teorías. ¿Cómo son los cuerpos que estudia la teoría del continuo? En ellos se hace caso omiso a los detalles corpusculares. Frente a la deformación, solo consideraremos dos características: están constituidos por materia y ocupan un lugar en el espacio. Este lugar lo ocupan en forma continua. Podemos adelantar la primera hipótesis de nuestra teoría, el axioma número 1, la hipótesis del continuo. Los cuerpos son continuos en su constitución. El concepto de cuerpo en sí mismo es una abstracción, es una idealización.
lo podemos definir como el conjunto de partículas o puntos materiales que ocupan un lugar en el espacio. Hace falta hablar más de estas partículas o puntos materiales. Son semejantes a puntos geométricos. En consecuencia, el cuerpo es infinitamente divisible. No hay ninguna relación de las partículas materiales o estos puntos materiales con características de puntos geométricos con partículas corpusculares tratadas por ninguna otra teoría. La partícula, el punto material, no tiene organización ni estructura y no distinguimos su naturaleza. Podemos adelantar entonces la definición de cuerpo. Cuerpo es el conjunto de partículas materiales C que tiene la propiedad de ocupar lugar en el espacio. En esta figura hemos representado el cuerpo con línea rayada para simbolizar que el cuerpo, así definido, no está en ningún espacio que podamos tratar analíticamente. El cuerpo es un conjunto de partículas y para poder estudiar la deformación hay que llevar ese conjunto de partículas al espacio euclídeo E. Para llevar las partículas del cuerpo al espacio vamos a utilizar una aplicación gamma cuya imagen que dibujamos acá con línea sólida y que vamos a llamar omega es lo que se denomina configuración del cuerpo. Entonces, configuración del cuerpo va a ser el lugar que ocupan en el espacio euclídeo E las partículas del cuerpo C. En la figura siguiente, que voy a mostrar a continuación, vamos a hablar un poco más con detalle de esta figura. Acá hemos hecho el mismo dibujo con más detalle. El cuerpo C está constituido por un conjunto de partículas que hemos denominado en este caso A, B, P, etc. Es un conjunto infinito de partículas. Podríamos haberlas llamado de otra manera, con colores, por ejemplo, la partícula verde, azul, roja, etc. Infinitos colores de partículas. En este dibujo las hemos designado con letras mayúsculas cursivas. La aplicación gamma lleva a las infinitas partículas del cuerpo C a la configuración omega, a la posición que cada una de estas partículas ocupa en el espacio. Entonces, la partícula I va a ir a parar a la posición de la partícula I mayúscula en el espacio euclídeo E en la configuración omega. Lo mismo podríamos decir, la partícula verde va a ir a parar a este punto verde en la configuración omega. Ahora bien, la deformación va a cambiar la posición que estas partículas van a ocupar en el espacio euclídeo a medida que la deformación progrese. En este dibujo hemos mostrado dos configuraciones del mismo cuerpo P, la configuración omega y la configuración omega chica. Para ir de una configuración a la otra, vamos a necesitar otro concepto, que es el concepto de deformación que vamos a definir más adelante. Por ahora, y hablando un poco de la nomenclatura que estamos utilizando, volvamos a identificar las partículas con letras cursivas en el cuerpo C, con letras mayúsculas negritas en la configuración omega y con letras minúsculas negritas en la configuración omega chica. Debe entenderse perfectamente
que estamos usando la misma letra para indicar que se trata de la misma partícula en dos configuraciones. El cuerpo C y sus partículas son únicos. En cambio, estas podrán tomar distintas configuraciones. Acá hemos mostrado dos.